de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cambia el chip. Llegó SS Móvil, la telefonía móvil que va con vos. Ahora, SS Servicios te ofrece telefonía móvil con cobertura en todo el país. Potenciado por eMóvil. Y lo mejor de todo es que podés mantener tu número o pedir uno nuevo en minutos. Contactanos por WhatsApp al 2966 5915 73 o entra en www.ssmóvil.com.ar. SS Móvil te llama. ¿Vas a atender? Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. De Rodrigo Poloni. La co-conducción y producción está a cargo de Sandro Barmandía, que está desaparecido, lo secuestraron en Turbio, está enfermo. Cambio de temperatura, se mojaron los pies o algo le pasó, está resfriado. Así que le mandamos un saludo, que se recupere, tecito caliente, té con limón, té con miel y si no mejora, al médico. Saludos para Sandro Barmandías. No está Sandro, pero está el señor Julián Quiroz, a quien saludamos, y la señora Claudia Rotaro, a quien también saludamos. ¿Cómo anduvo ese fin de semana, muchachos? Espectacular. Sí, ya veo, tiene una cara de felicidad. Sí, ya está. Me saqué de encima todas las cosas que tenía que hacer. Aprobó, le vamos a contar, vamos a contar, porque todo el mundo sabe que usted sabe que retomó los estudios de leyes. De leyes, porque en el medio estudió otra cosa. Sí, pero, señora. Es psicóloga social, ¿no? Sí. Nuestra compañera. Sí, pero ahora estamos... No aplica mucho la psicología social. No, a veces se me van los libros, pero bueno. Se le vuelan los pasos. Claro, sí. Pero este fin de semana yo le mandé saludos, la felicito ahora al aire, porque se sacó un 100% en una de las materias que tenía que rendir. Sí, la otra todas arriba de 90 igual,
Tampoco es, Tampoco es qué bruto. bajo. Viene No, bien. bien, espectacular. Muy bien. Muy bien. Sí, tengo que mantener mi beca, así que hay que ponerle está. onda, porque así es la vida. Si uno se queda Sí. quieto, lo comen los piojos. Ahí va. Muy bien. Estamos muy contentos y congratulados de que haya probado muy bien. Cualquier cosa nos pregunta a nosotros, cualquier duda que tengan. Sí. Yo pongo como ejemplo, ustedes se van a reír, ustedes se van a reír, pero yo en clase y en los trabajos prácticos, yo pongo ejemplos de la vida cotidiana de nuestra provincia. No me di claro. Y los profesores quedan como, ¿Qué o sea, pasa? eso se nos fueron los libros. Pero Te queman los papeles. no, muchas cosas que yo coloca. creo, en serio te estoy diciendo, Sí, yo sí, pongo sí. en muchas situaciones pongo ejemplos de situaciones que pasan acá. Claro. Y y quedan como a veces como regulando. Quedan como regulando ahí. Pero bueno. No le conté todo tampoco. No, pero Porque si no se van a oír espantados. claro, no, sí, bueno, pero todo el mundo hace eso, preguntan cosas, situaciones, viste, los analizamos ahí en grupo y está bueno Sí, porque uno sí. aprende, ¿no? Así con cosas de la realidad. Está bien. ¿Cómo anda Julián Quiroz? ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Buenas tardes, chicos. Yo estuve desde el viernes que me fui de acá Encerrado, hasta viendo hoy tele, a la acostadito. mañana, estuve adentro de mi casa. Qué bien. Línea de la ¿Quién vereda. pudiera? Algo que no hago nunca. Pero es que ameritaba el clima, no estaba como... Tenía todo provisiones, tenía todo en casa. Sí. salí. Estábamos ahí con Vicky, con mi vieja. Ah, más Qué linda. Estábamos tranquilos, jugando unos juegos de mesa, a la Play. Tengo una Play 2, entonces bueno, tengo unos jueguitos de Toy Story y esas cosas, así que nos ponemos a jugar con Vicky. Pintamos, jugamos al Uno. Y ese tipo de Se cuestiones. pasó Mira la- fútbol, obviamente. Sí. Mira automovilismo, Muy bien, también. hicimos lo mismo casi. Hicimos yo Acá. también. Hicimos todo lo mismo, Sí. ¿no? El domingo nos levantamos temprano, porque El domingo un poco porque sí. faltaba agua, pero bueno. El domingo yo dije salimos. voy a dormir todo, pero al final me desperté Te despertaste temprano y a ver la desde carrera. la cama, así tapada hasta acá, y Sí. fui mirando lo de la carrera. Estuvo bien. Muy bien. Con Julián Sí, por lo sí, menos sí. coincidimos que terminó la carrera. Muy bien, no- quedó no bueno, rompió quedó el delante de su auto. compañero. El compañero abandonó. El compañero abandonó, quedó 13, muy bien. Digan lo que digan. Incluso podría haber quedado 12 u 11 si la estrategia de tanto de Williams como de Mercedes-Benz, estamos hablando de Franco Colapinto y la Fórmula 1, ¿no? Sí. No hubiese sido ir para atrás y atajar a los que venían atrás. Pero claro, hacer de tapón permanente y hacer una ventana de ahí 15 segundos para que pueda entrar y salir adelante. Su Incluso compañero más, de equipo. Sí, 15 o 20. Casi se lo pone a su compañero, ¿no? Sí, Ahí en como realidad al que- revés, su compañero a él. Sí. Claro. Pero tampoco, bueno, esto hay que tener en cuenta igual. Hay un montón de detractores, hate, esos odiadores, esos que no saben nada. Exitistas, los argentinos exitistas. No, pero hay un montón, no solo argentinos, hay un montón. Dice, pero abandonaron 2. Y después pasó 2 más, dice, ¿y qué más? Y no pasó a nadie más. Ujú. Y si nadie pasó a nadie. Nadie pasó a nadie. En la carrera nadie pasó a nadie. No. Es más, Bortoleto quiso pasar a Kimi Antonelli a la Pegó siguiente un curva, palo. ¡pum! A Claro, la pared. Claro. Pudo seguir corriendo, por Sí, suerte. sí. Pero Bortoleto no gana para sustos. no. La mamá, pobre la mamá de Bortoleto. Bueno, El corazón en la boca todas las La mamá vueltas. de decir, dejá, hijo. Pará un poco. Si te noté en básquet, le dijo. pero había sido buena la maniobra inicialmente. Después, bueno, se le gana bien la posición a Kimi Antonelli. Después Kimi Antonelli va por adentro y a él no le dio. Y le dio Pumba. a la Sí. pared antes de entrar al túnel. Y bueno, de ahí Fue una fue para buena- atrás. Para mí fue una buena carrera. Sí. Estaba sin compañero de equipo. La estrategia se rompió cuando se queda en Cambió, creo que iban sí. 3 vueltas. Sí. Sí. 3 vueltas. La estrategia que tenían prevista los dos, porque seguramente él iba a ser de ancla para alguno para facilitar que su compañero gane puesto. No se pudo hacer porque Sí. no tenía compañero. Era el único que no tenía compañero. No sé si se dieron cuenta de eso. Me Las demás puso- escuderías, Claro. hasta Sí. que se pegaron algunos, tenían 2 autos en pista y podían jugar con la estrategia. Sí. Con la Me- Pinto me Después puso- quedó a Alonso mí- afuera, ¿no? Me puso Claro. contenta que ganó Norris. ¿Sí? Sí, Mira. me gusta que ganó Norris. Le pregunta a Florencia Anderson, que es periodista argentina de Fox Sport. Soy argentina, ¿qué tenés para decirle a los fans, a los y las fans argentinas que tenés un montón? Y yo soy muy amigo de Franco. Pará, Franco argentino, ¿no? Dice, sí, le dicen, bueno, soy muy amigo de Franco, así que pueden hinchar por mí también, dice, Sí. queriendo, había Que lo siga la gente. muchos argentinos, ¿eh?
Viste que dice, nosotros estamos en crisis, pero igual vamos acá. Sí o no, ¿vos te pensás que no habrá argentinos que viven en Mónaco? Claro, había gente que vivía muy cerca. Colapinto vive en Mónaco. Sí, había un montón de argentinos, perdón Claudia que te corte, estuve viendo Telemétrico el sábado, porque vi todo el fin de semana. El viernes 8:30 volví a dejar a toda mi gente. ¿Qué hice? 8:30 había práctica, 8:30 a la práctica. Hasta que no terminó no hice nada en mi casa, vi toda la práctica. Y en Telemétrico estaban entrevistando las notas color, ¿no? De los boxes. Un montón de gente con banderas argentinas, por la forma de vestir, la camiseta argentina, con banderas de clubes, con camiseta del equipo nuevo de Colapinto y demás. Entonces se acercaban y les preguntaban. Muchos, como decís vos, no vivían ahí en Mónaco, vivían en Italia, trabajaban en ese lugar hacía 2, 3 años, 10 años, estaban radicados ahí. Y se tomaron el tiempo para ir hasta Mónaco porque corría Colapinto. Se hicieron el esfuerzo, digamos. Había mucha gente que no gana mucho dinero y había gente de mucho dinero que vive en Mónaco. Voy a preguntar si no estaban mis sobrinos ahí, ¿eh? No me digas. Ojo, porque ellos viven en Italia. Claro. No sé si, viste que allá es fácil, lo que ellos me contaban, que es fácil llegar de un país a otro. Que no es que muy chiquito. No es que acá como que tengo que planificar. No, ya es como que son 400 kilómetros. No, dice que allá claro, ellos así nomás van, pueden, o sea, no es algo tan complicado. Si ellos tienen el tiempo, no es costoso para ellos, digamos, más estando dentro de Italia, porque como decir, mira, nos vamos mañana, no sé, a Francia y se van de un pique. O sea, pueden hacer eso porque tienen, digamos, la conectividad entre los países es muy fluida, no es económica, no es caro. Tienen entonces la ellos misma moneda, pueden moverse tranquilamente. Pueden ellos moverse libremente y que no es algo para ellos tan loco, ¿viste? Tengo una foto que les voy a mostrar a la guardé, se la pedí porque se las quiero mostrar a ustedes, de Napoli. No me digas. Qué lindo. Me mandó mi sobrino de Napoli. Qué lindo. Mueren. Salió campeón Napoli, hablando de Napoli el fin de semana. Sí. Ahí estuvieron mis sobrinos. Vi un posteo de Sofía Morandi que es... ¿Son hinchas del Napoli ella? Son hinchas de Maradona. Claro. Vi un posteo de Sofía Morandi, que es una actriz y bailarina argentina que sin querer fue a Nápoles, tenía un viaje programado y cayó justo en los festejos quedó enloquecida con lo que se vivía ahí en el sur de Italia, justamente, con obviamente la reminiscencia directa de Maradona, ¿no? Ahí la comparto ahora en el grupo, el que se ve de espaldas es mi sobrinito. Mi sobrinito, digo yo, tiene 25 años mi sobrinito. Ya, mirá, Sandro, qué distinta la realidad. Sandro acaba de mandar una foto de una bolsa a lo doctor Chapatín con sus medicamentos. Saludos, si está escuchando, ¿eh? Saludos para Sandro, mandó fotos de los medicamentos. Vino caliente, si no, y a la cama. Sandro. Mirá vos, qué lindo. Lo vamos a compartir en el stream. Sí. Esto amerita que lo compartamos. Estamos por el streaming, ¿no? Más vale. Estamos saliendo bien. Si no, me perfecto, arreglaron todo. Pero llegamos nosotros y arreglaron todo. Estamos arreglando, todo. Sí, se vienen cositas, ¿eh? Esto pega, ahora se va a ver en HD, todo. ¿HD? Ojo. ¿En serio? Sí, a partir de unos días. Sí, el streaming se va a ver en High Definition. Sí. Mirá como lo dije, ¿eh? ¿Cómo estoy? Qué bien. Se van a ver todos los granitos. Sí. Qué alegría. Tenemos que hicirnos, Claudia, pintarnos las caras. Todos los poros se me van a dar. ¿Está bien? No lo hagan eso con nosotros. La ponemos de lejos si quieren a la cámara. Claro, así medio borroso, tipo Londres. Nah, si ustedes son agradables de ver. Claro. Qué mentira, mira cómo nos miente en la cara, nos miente este pibe. Bueno, Napoli campeón. Napoli campeón. Bueno, después miré el turismo nacional. Dígame si no es hermosa la foto. Sí, es muy lindo. Es para los que están escuchando por radio, un hombre que es tu sobrino, ¿no? Sí. Y el de blanco es mi otro sobrino. Que están en la zona donde están los altares, es una peatonal muy conocida de Nápoles, donde está justamente los altares que homenajean y recuerdan a Diego Armando Maradona. Ci ama non dimentica. Non dimentica. Quien ama no olvida. Es uno de los lemas del fin de semana, justamente, recordando a Maradona. El campeonato italiano se definió en la última fecha, Juli. Se definió en la última fecha. Claro. De hecho, lo gracioso de los hinchas del Napoli es que empezaron a cantar la canción que se hizo conocida ahora en redes, se volvió a ser famosa, creo que es de Rafaela Carrá. Pedro. ¿Por qué? Porque el que hace el gol del empate para la Lazio contra el Inter
que le permite salir campeón al Napoli, es Pedro, el que jugaba, ¿te acordás con Messi en el Barcelona, el de la anchoita? Sí. El número 7. Bueno, hizo el gol del empate, le sacó la posibilidad al Inter, claro, entonces lo de Napoli homenajeándolo, le cantaban Pedro. Los napolitanos enloquecidos, ¿no? Enloquecido, vi algunas entrevistas. Ahí estamos compartiendo la foto. Y demás, y que tienen que ver con eso. Bueno, y allá anduvieron los sobrinos, Claudia, porque somos internacionales. Ignacio de Arroda. Sí, nosotros estamos en todos lados, ¿viste? Ignacio de Arroda, mi sobrino, y el que está de remera blanca es mi otro sobrino, Nico. ¿Ellos pero son tanos o son...? No, ellos son de acá, son de hijos de mi hermana, que mi hermana creció acá, fue a la escuela acá, Natalia. Y después se fue a Neuquén, Neuquén, y ahí nacieron los chicos, crecieron ya de grandes, hará unos 3 años que se fueron. ¿Tu hermana también? Claro, se fueron toda la familia se fue. Se fue para allá. Por trabajo. Sí, se fueron claro, lo que pasa es que tenían la posibilidad como tenemos nosotros familiares italianos, tenemos antepasados italianos bastante directos, tenemos esa posibilidad. Claro, es la ley de nietos, nosotros, ¿no? nosotros tenemos la posibilidad, nosotros como Rataro. Y además el esposo de... ¿Vos sos descendencia griega vos? ¿También? ¿Vos tenés un crisol ahí también? Sí, también, sí. Y cruza nadando y va de un lado para otro. Mira, así hace con la manita, saca. ¿Qué significa? El gesto. O sea, que se trasluce que tengo una cruza importante. Pero no sabría determinar los rasgos griegos de los tanos, de los... Bueno. Yo tengo más de la familia griega, los manolucos, tengo más. ¿Para aquel lado? Sí. ¿Por eso rompes plato y eso cada tanto? Claro, por eso. ¿Viste que le gusta romper plato? Claro, sí, tengo más de eso, y aparte de mucho también lo que tiene que ver con... Patear el gato. Uy, mira qué buen tema, chicos, qué buen tema. Para que cierro lo de Natalia. Y su marido, que es de Arroda, también súper tano, y tiene más directo todavía la ascendencia. Entonces ella se fue con los papeles, en trámite ya. Sí. Entonces era más fácil para él, y primero salieron los papeles de él y los papeles de sus hijos, y luego salieron los papeles de mi hermana Natalia, pero ella como Rataro. Claro. Yo que si quisiera también podría ahora, hacerlo, porque aparte ella también como que me abrió el camino y todo eso. No. San Julián tenía la ¿qué vas a ir a Italia vos? No, o sea, estaría bueno tener, porque vos tenés el pasaporte europeo, entonces vos podés hacer lo que vos quieras en cualquier lugar. ¿Los Barría de qué parte de Suecia? De Suecia, yo te voy a decir... Escandinavia. Barría es del país Euskera, aunque vos digas País Vasco. Chile. Claro, sí. En realidad son como Aguirre. Pero vos tenés otro, vos tenés como, ¿qué es yugoslavo? No, esos son mis primos. ¿Tus primos? Por eso, pero tu por mamá no mi era... abuela podría claro, por eso. Tranquilamente, porque la madre, mi abuela, la madre de mi madre, era de apellido Varese. ¿De dónde era? De Varese, justamente. Bueno, y existe esa posibilidad. Tengo varios primos que están justamente gestionando eso. El problema grande que tiene nuestra familia para conseguir los papeles de mi abuela, que viajó durante la guerra argentina, como tantos inmigrantes, es que los papeles de la entrada, del ingreso, de la partida de nacimiento, de mi abuela materna, se perdieron en un bombardeo en la Segunda Guerra. ¿Sí? Pero puede haber registros acá en la parte de inmigraciones. Aparentemente, en una iglesia aparentemente encontraron papeles que certifican que efectivamente nació allí, porque ahí fue bautizada. Entonces con esos papeles están haciendo todo el tramiterío, porque no terminaban de encontrar la partida nacional. Pero igual el ingreso, yo me acuerdo que hubo una vez que una feria de las colectividades, una feria de las colectividades que se hizo acá, en la rural, organizada por la municipalidad, había un stand que era de migraciones, que había venido gente, no me acuerdo de dónde, del área de migraciones. Entonces vos le decías tu apellido y el nombre de tu antepasado, que fue el que llegó al país. Y ellos te lo buscaban, había un sistema, te lo buscaban. Sí, en Buenos Aires, en la calle Independencia, es ahí cerca de Puerto Madero, vos vas y te sale... Claro, y ellos te certifican que, bueno, sos hijo, nieto, qué sé yo, tal cosa. Ustedes, aunque se van a reír de lo nosotros que tenemos todos los papeles, nosotros por suerte tenemos todos los papeles de nuestros familiares, todo. Falta papeles, por eso es que es más largo. Claro, más complicado. Claro, falta de papeles. En el País Vasco hay una aldea que tiene mi mismo apellido. Mira.
pero no es Barría, porque mi apellido no tiene acento. En realidad es Barria. Claro, es Barria, porque viene del País Vasco, como los barrios, como los... hay un montón de barrios, por ejemplo. Barrios, un montón. Obviamente inmigraron para el lado de Chile, hay más de aquel lado, allá se deformó, como sucede con todos los registros civiles. Y ahí yo conozco Barrías con acento, apellidos Barría con acento, el mío no tiene. Sí. Pero me dicen Barría, o sea, lo acentúan igual. Claro. Y no tiene. ¿Y no tiene? No tiene. Ah, es Barria. No, claro, pero mira. en realidad no lo pronuncio Barria. Barria. ¿Qué hace Barria? ¿Y por qué no te podemos decir de ahora en más como Barria. corresponde? ¿O te vas a sentir...? Beto Barria. No me siento Beto nada, Barria. no soy Beto Barria Bareste. Sería... El Tano del... no sé, ¿cómo se dice nuevo día? Del nuevo día. Claro. Mira cómo le mete color, Claudia. Jornal, ¿no? ¿Cómo es? Gaceta. La Gaceta. Desde el nuevo di giorno. Ahí está. Ah, nuevo di giorno. Le metió color, ¿viste? Bueno, y por el lado de los griegos, yo digo que tengo más. Nosotros tenemos, por ejemplo, me contaba mi primo, que mi primo se fue hasta allá, hasta Rodas, hasta la isla de mi bisabuelo. Sí. Estaba el Coloso. Se fue hasta allá, sí, a conocer la familia. Y porque él fue el único de la familia, eran 2 hermanos nada más. Sí. Y él el único que se vino acá. Que se fue del país, los demás todos quedaron ahí. Después, las siguientes generaciones se dispersaron por el mundo, porque hay unos que están en Estados Unidos, en Australia, han ido a varios lados. Y quedaron los más antiguos, digamos, en Rodas. Y él fue hasta allá a conocerlos. Y lo que él contaba es que hablan como nosotros, o sea, viven como nosotros, tienen la misma clase social que nosotros, no es que son más ricos o más pobres, son igual que nosotros. Son iguales, dice, en la forma de ser, en la forma de relacionarse, somos, es increíble. Está como muy marcado eso. Es muy, y aparte lo que él me decía, como un fenómeno que le llamó mucho la atención, es que se repiten los nombres. La característica de mi familia, por ejemplo, es muy marcada, que tiene claramente algunas cuestiones que tienen que ver con la península itálica, es lo gritón que son todos. Bueno, nosotros somos también, igual, y dramáticos. Tremendo. Dramáticos. ¿Viste? Un drama, un quilombo por cualquier cosa. Tal y cual. Cuando nos juntamos todos, o una gran mayoría, no se entiende lo que habla uno. No sé lo que se entiende porque hablamos todos uno encima del otro. Sí. Después y hablamos a los gritos. Sí, tal cual. Y somos exagerados. Sí, y así cual. Somos igual. Dice que somos igual. Y que. ¿Y nuestro operador? ¿De qué raíces? Poloni. Etano también. Etano. ¿Poloni con una N o con 2 N? Una sola. Con una sola. Ok. Y Poloni. los Quirós, españoles. Españoles son hasta la médula. ¿no? Sí. Dicen que hay una cuestión de los apellidos con Z que están escritos con S. El mío son todos Quirós con Z, menos yo. O sea, menos mi familia. Puede ser un error cuando lo notaron. No, dicen que hay una cuestión de porque hay Quirós con Z y Quirós con S. Pero no, en este caso es una cuestión como de supervivencia de parte de una comunidad judía que digamos, huyendo de otros lados, llegó a España y para diferenciarse, claro, de hecho en España y en Portugal hay muchos Pérez con S, cosas así, que tienen que ver justamente con que eran de otro apellido, pero para no levantar la perdiz, se camuflaron. Claro, y se diferenciaban poniéndose una S. O sea, usted tiene ascendencia judía, podría llegar a tener. Y yo estoy pensando en colonizar un par de... No, mejor no. Mejor no me meto ahí. Mejor no te metas ahí, no te metas ahí. No me quiero ganar quédate problemas. Tranquilo. Así es. Bueno. Pero bueno, así la cuestión. Así es. Vamos a tener una nota ahora con Moira Lanesán, con la Secretaria de Producción, Comercio e Industria. Para tramitar la visa porque se engancharon tarde. Le saludo a Javi Cebeso. También, Javi Cebeso, sí. Y mi vieja, que es Vico, ¿Estano? Sí, Vico. En Entre Ríos los Vicos son muy acaudalados. Menos guita, terreno. Menos la familia de tu vieja. Pero eran Vico con doble C y parece que en el interín hubo ahí una C que le faltó justo a la familia de mi vieja. Y parece que eran todos de lo mismo, pero... Lo anotaron con errores. Lo anotaron con errores y ese error determinó el... habitual te cambian en un lugar una letra, el apellido, el nombre y tenés un nombre rarísimo. Pero aparte determinó que todos los Vicos con doble C son acaudalados en Entre Ríos y mi vieja quedó los Vicos con una sola C que son laburantes nomás. Mirá vos. Bueno, acá en nuestro país muchos rátaros hay. Tenemos un grupo. Sí.
Mira. ¿En serio? Sobre todo en Santa Fe. Y claro, bueno, es que Piamontese y de todo en Santa Fe hay una banda. Sí. Bueno, ahí donde se generaron muchas colonias, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba también. Buenos Aires. Sí. Buenos Aires también. Así es. Bueno, mirá de lo que terminamos hablando. Nada que ver. Bueno, siempre tenemos cosas para hablar en este programa, de todo un poco. Para tramitar la visa vamos a hacer la averiguación correspondiente, querido Javier. No es la, español, claro. No es la visa, no es la visa, es la doble nacionalidad. Escribime, Javi, si estás escuchando. Para mí eso es recontra español. Bueno, pero bueno. Es la doble nacionalidad. Sí, claro. ¿Qué haces? Y vos sos ciudadano europeo. Claro. Adoptás la nacionalidad. Claro, adoptás como segunda nacionalidad. Busque el País Vasco, como los quilomberos, los separatistas. Los quilomberos. El País Vasco. Mirá, es de Estano, eso. De Lombardía. Mirá vos, ese vecino mío, porque nosotros también creo que andamos por ahí, ¿Viste? Ahí va. Uno del barrio náutico y vos sos de allá, del San Benito. San Benito, que encima no querés decir que es San Benito, somos de Arrabales. No es San Benito, es antes del San Benito. De la autovía para allá es San Benito. No. ¿Le pusieron un cartel? ¿A quién? En Chiclana y Kirchner. Pusieron un cartel, tiene nombre el barrio, lo vi ayer. ¿Cómo se llama? Salí a comprar pan y pero es náutico. No me acuerdo. ¿Es náutico, no? No es barrio náutico. Tiene otro nombre. ¿El Hoy Faro? lo paso a ver y te digo. ¿El Faro? No, el Faro tampoco. No, tampoco. El Faro es para el otro lado, por la Ramírez. Porque el Faro es de Ramírez para allá. Sí, se dividió en dos, porque antes era el Faro todo y ahora se dividió. ¿Viste dónde iban a hacer la extensión de Kirchner de pavimento para allá? Sí. Justo en esa esquina que estaban nivelando, que se pararon las obras lamentablemente ahora. Justo en esa esquina vi el cartel ayer. Lo deben haber puesto hace poco. Lo deben haber puesto hace poco. Barrio Faimali tendría que llamarse o algo así, ¿no? Si era la chanchería. Había una chanchería y justamente ahí sobre Chiclana. Mira. Yo me acuerdo. Bueno, claro, era todo hace no muchos años. Ahí, ¿no? Claro, hace no muchos años no había nada ahí. Nada. Como dice nuestro abuelo, no existía nada. Para allá era campo. Vamos a hablar con Moira Lanesane, así que... Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa. La primera en la tarde, Rodrigo Poloni ya eligió... le otorgamos la potestad de vuelta, maestro. Así que usted decida porque viene muy bien. Mejor que Sandro, me parece, incluso. Barrio quiero generar polémica. No aparece con esas cosas de nombre extraño, claro. La chancha muda igual podríamos escuchar. La chancha muda. No, me jodas. Te vamos a decir que ya venimos. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas.
fugitivo se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. La mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando, fugitivo, no, 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 no. Gracias, Rodrigo. 15:44 minutos, continuamos en Fuera de Contexto. El programa El Tío Beto lo llaman ahora. Ya me acabo de enterar. Vamos a charlar con la secretaria de Comercio. De Producción, Comercio e Industria. Siempre me como un nombre. Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos. Moira Lanesán, quien está del otro lado de la línea, a propósito de la apertura de la inscripción de la Escuela de Artes. De artes y oficios, ¿no? Sí. Digo bien. De oficio y emprendimiento. Oficio y emprendimiento. Arte y oficio era otra cosa. Antes, cuando yo era joven. Moira, buenas tardes. Claudia, Julián y Beto, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? No te puedo decir entonces, tío Beto. ¿Cómo te va, Moira? Bien, ¿ustedes todo bien? Bien. Acá estamos chicaneándonos, como hacemos siempre, habitualmente. Excelente ambiente laboral. Está bien, el bullying es sano. Ahora, claro, si entre nosotros nos damos con un caño, ahora para afuera no sabés cómo nos defendemos nosotros. Claro. Pero más vale, así son los equipos, ¿no? Así son los equipos, claro, totalmente. ¿Viste? Vos que ves equipos todos los días de distintas cosas, ya sabés cómo es. Bien. Por supuesto. Bien, Moira, bueno, ¿es la segunda tanda esta de inscripciones para los cursos o ya van más? Sí. Es la segunda. No, porque después tuvimos continuaciones de cursos que venían desde los talleres de verano, ¿se acuerdan? Sí. Entonces algunos siguieron su curso, pero bueno, ahora lanzar esto otra vez, así a lo grande, nos genera otra vez otro movimiento que está muy bueno, solo que no es de agrandada ni nada por el estilo, pero nos quedó chica la escuela, cuando yo pensé que era muy, muy grande, que cómo lo iba a llenar, y ahora pienso cómo voy a hacer para dar las respuestas a las personas y decirles que nos banquen, que nos esperen, que el mes que viene vamos a seguir y así en consecutivo hasta el mes de diciembre. Moira, por eso se acotó a 40 por aula, ¿no? Porque ya es que en realidad las aulas son chicas, tengo una sola aula grande y, por ejemplo, vos en costura no podés tener 20 alumnos en costura. Claro. Hay ciertos oficios que vos tenés que estar mano a mano con el alumno. Necesitas espacio, claro. Y no podés tener, no podés tener más de, por ejemplo, costura no puede tener más de 6, 7 personas por aula. Claro. Sí. A veces son más y otras veces son menos, pero el laburo que hacen los capacitadores es muy personalizado, porque de verdad nosotros queremos que salgan con su emprendimiento en marcha o que los motive a continuar y decir, bueno, voy al paso 2, voy al paso 3, ahora me voy a dedicar a esto. Es como que cada vez lo vamos a perfeccionar más.
Lo que hicimos en el verano fue una prueba piloto que funcionó muy bien y ahora lanzamos 7 esta semana y la semana que viene vamos a lanzar los otros 5 restantes porque de verdad que no nos da la capacidad. Bien, contanos en esta oportunidad a qué cursos tiene la convocatoria. Ahora tenemos electricidad, mantenimiento domiciliario, coaching para emprendedores, Instagram, pastelería, tapicería, costura creativa, 7. Me la acuerdo de memoria. Bien. 7. Y la semana que viene vamos a lanzar otros que estoy viendo. No quiero decir sí, bartender está confirmado, seguramente peluquería inicial también. ¿Cómo se llama? ¿Dije manicuría? No. Manicuría. Maquillaje, manicuría y maquillaje inicial. La idea es que vos puedas ir a un curso, no sé qué estamos, junio, julio, agosto, septiembre, entonces todos los meses vayas haciendo uno y no sé, viene el fin de año donde tenés los viajes, los egresados, entonces como que vos ya empieces a ver tus futuras salidas laborales ya con un convito armado. Sí. Claro. Bien. Además, Moira, esto de lo que ya hablamos en otras ocasiones es no solamente hacerse el conocimiento, sino de una manera integral poder adquirir también conocimientos para que el emprendimiento, una vez que crucen la puerta y les den el diploma de egresado, empiece con todo, ¿no? Porque esto que decías vos de la manera de aprender a vender, a promocionar el producto que uno realiza o el servicio que uno brinda es hoy fundamental, ¿no? En un mercado también tan competitivo donde, por ejemplo, pienso, alguien que hace maquillaje, uñas, entre otros, ¿no? Tiene competencia. Sí, por supuesto, tal cual. Mira, y va a haber una currícula, que esto es lo nuevo, que es obligatoria, que somos 3, la que la damos, una soy yo, un diseñador y un programador, que lo que hacemos es, te damos cómo armar tu marca en 5 pasos, para que más o menos vos te vayas con un pantallazo, y la idea nuestra no es que jugar ni nada por el estilo, pero que vos capaz que ya tenés el nombre pensado y después decís, pero yo esto, ¿qué quiero hacer? Abrir 2, 3 negocios, uno solo, lo quiero franquiciar, vendo este modelo de producto, este modelo de lo que estoy armando, no sé. Y fotografía digital y introducción al diseño. Bien. No es que te vas a ir con tu logo en la mano ya terminado, pero vas a tener una introducción, vas a tener una idea. Yo les hablo muchísimo de cómo crear la marca en 5 pasos, pero para que vos sepas que a veces es re lindo quedar bien con la familia y le vas a poner Pochi porque la tía Pochi era lo más que te pasó en la vida, pero hay 100 Pochis, ¿me entendés? Entonces tu negocio ya desde ya sabes que no es exclusivo, ni que capaz que vos podés tener lo más innovador y lo más creativo, y que está tremendo, pero bueno, nada, le pusiste el nombre a la tía, y yo ahí es donde te tengo que asesorar y decir, ¿sabés qué? Capaz que Pochi no la vas a pegar tanto, y es como que nosotros te damos una apertura, a ver, ¿cómo te digo? Una apertura de poder ver tu emprendimiento grande. ¿Viste esto que teníamos con los mercados? Que la gente me decía como... A mí Pablo siempre me dice que sueño en grande. Y yo sueño, yo me voy, pero a Narnia te diría. Y cuando empezamos con los mercados, y yo le decía, imagínense que nos podamos llevar los productos de ustedes afuera. Ah, mirá, Moira, y ahora abrimos en Caleta, y ahora vamos a abrir en Río Grande. Entonces tu producto sale de tu ciudad, sale de una feria, sale de una expo, entonces se va, ¿entendés? Y creo que eso uno no se anima a soñarlo. Ahora, para eso son estas capacitaciones, estas formaciones, para que la persona que está ahí sentada diga, bueno, es una necesidad lo que estoy haciendo hoy. No tengo ni ganas de ir a un curso de panadería, pero necesito hacerlo porque tengo que salir a vender. Bueno, no pasa nada. Capaz que después te diste cuenta que tenías tremenda destreza en lo que es la parte de panadería o pastelería y armaste tu emprendimiento y arrancaste. ¿Me entendés? Sí. Además, muchas veces el nombre de un emprendimiento es mucho porque el ingenio, los juegos de palabras, más allá de esta referencia quizá más doméstica, llama la atención y te genera gracia o te genera algo positivo y decís, bueno,
vas más allá, ¿no? De conocer la marca y decir, bueno, voy a conocer más a fondo a este emprendedor, porque ahí también hay un gancho, ¿no? Exactamente, mira, vieron que tuvimos el campeonato de empanadas, ¿no? Sí. Y en el campeonato de empanadas ganó la Noe, le decimos nosotros, se llama la empanada de la Noe. Cuando ella empezó con nosotros hace 12 años, yo soy muy pesada con el tema del campo visual, ¿no? Cuando creas tu marca y eso. Entonces yo decía, che, no puedes traerme estos manteles. Entonces empecé a comprar friselina y armamos entre todos los manteles de friselina, blancos y negros en todas las expos. Ella, cuando vio todo el tiempo, le dijo, che, ¿cómo no va a tener un logo? Bueno, me lo voy a mandar a hacer. Bueno, y nosotros la fuimos acompañando. Entonces, ella hoy tiene su stand ya directamente con su barra, donde va para todos lados, donde tiene el horno eléctrico, donde tiene esto. O sea, ella se hizo todo para la Feria de las Expo. Y yo la veo y yo, wow, y ella me dice, pero vos me molestaste tanto. Me dice, porque yo le decía, capaz que tu producto es el mejor. Ahora, pero si la estética no está buena, la gente no se va a acercar, va a decir, ay, no, bueno, no, comprarle el de al lado porque tiene la letra más linda, porque todo entra por los ojos. Sí, es el brandeo, el de al lado se llama, no está ¿no? tan rico. Claro, el branding. Exacto. Es el branding. Y bueno, y ella ahora ganó, y no sé, tiene hasta sus delantales, chicos. Para mí es como, me emociona que la gente vaya creciendo y creciendo y creciendo, así como los chicos del Reino del Chipá, que empezaron en la feria. Que inauguraron ahora el fin de semana, ¿no? Claro, Sí. y nosotros quieras o no, estamos incubando emprendimientos. Me encantaría tener una espalda que nos den beneficios a nivel nacional y a nivel provincial, que me tiren batidoras para ayudar a los emprendedores. Pero sin embargo, a veces capaz que ayudamos más desde esta parte que de la parte material, porque yo después no sé dónde queda la batidora. Ahora sí sé que hay muchos emprendedores que están apostando a pesar de abrir un local a la calle con empleados, cuando se te da vuelta la historia de tu vida de un día para el otro. Claro, sí. Y esto también, por ejemplo, lo tomo, vos lo mencionabas, los chicos del Reino del Chipá que inauguraron su local ahí en Chile y Maipú, si no me equivoco. Y, por ejemplo, algo que, digo, viene a colación de todo este proceso y este trabajo, por ejemplo, la Semana del Alfajor, que se dio hace alguna semana y que si no tuvieras productores de alfajores locales o gente que se hubiese animado a hacer sus propios alfajores, no podrías hacer la Semana del Alfajor o tendría otro sentido, quizá. Sí. Es más, los invito a que pasen y chusmeen cómo brandeamos acá la esquina del Mercado del Atlántico y del aeropuerto, que me lo van a hacer, quiero llorar. Pero para que pasen y que vean por afuera y ya todo el mundo me dice, che, Moira, fíjate, así es, me llama mensaje, che, Moira, fíjate que no está tan buena la vidriera sobre calle Zapiola. Y yo, pensar que antes no nos daban ni pelota, y ahora la gente pasa y ve la vidriera. Y vos pensás que en esa vidriera está tu producto ahí estacionado, y la gente lo ve de otra manera cuando cada vez se pone más lindo, ¿me entienden? Totalmente. Entonces ahora ya la gente está estudiando ¿cómo se llama? Las góndolas, las estanterías, cómo se ve afuera, cómo se ve. A mí me encanta lo que está sucediendo con respecto a esto, y las ganas que le pone la gente también es hermoso porque es verdad que no alcanza y es verdad que la estamos pasando todos mal y eso es como que te da una esperanza, la más chica, ¿no? Pero te la da. Y ahora que vamos a abrir también otro mercado en Río Turbio, y vos capaz que empezaste haciendo 3 alfajores y en Turbio la repegó tu alfajor. No sé cómo es la clientela de cada localidad. Claro. En Caleta, chicos, es una locura. O sea, la gente está chocha. Yo hice una convocatoria a 50 productores, ¿entendés? Entonces, y venían y les tenía que decir hasta 5 productos y quedó chico el mercado. Pero bueno, vamos a probar, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo se adaptan los consumidores, qué les gusta, qué no les gusta. Es un laburo lindo, es lindo, pero bueno, te desgasta eso de que a veces ves tanta angustia quizás o tantas faltas de recursos que yo siento todo el tiempo que nos falta más a nosotros. Sí, bien, Moira, empezó hoy la inscripción y termina él. Y en realidad cómo se terminan los cupos, mirá, arrancó a las 9 de la mañana y de 9 a 12:30, 13 horas se anotaron 100 ya.
Claro, es una barbaridad. Me duele la panza. Me duele la panza porque tengo cupo solamente para 280 esta semana. Después te tenés que ir a decir, no tengo más cupo. Claro, ¿me entendés? Y es como que digo, bueno, pero no pasa nada, porque yo digo, los ponemos en lista de espera y van a tener prioridad, por supuesto. Para la siguiente. Claro. Para la siguiente. Bien, ¿y dónde tienen que ir para anotarse? ¿Y cuál es la duración, perdón, del curso? Por ejemplo, tapicería inicial que arranca ahora y ella lo desglosó en 4. Claro. 1, 2, 3, 4. Vos empezás ahora con lo básico de tapicería inicial. Serían 4 meses, ¿no? Sí. Después, peluquería inicial, esa es la que más, la más larga que dura de acá a diciembre. Que está en vos, ¿no? Querer continuar o no querer continuar con la certificación. Que tenemos una certificación a través de la OME, que la OME es una organización... Ay, ¿para qué te lo dije? No me lo voy a acordar. Pero bueno, te certifica a través del Instituto Argentino de Peluquería y vos entrás como en un mundo de personas certificadas para la parte capilar. Claro. No se me está trabando. Está bien, se entiende, digamos, como que te reconocen más allá de la escuela de oficios, justamente este curso que desarrolla cada uno, ¿no? Exacto. Y esto, bueno, está buenísimo porque también nos abrió mucho el tema de las certificaciones a través, obviamente, de la UNPAWAR, pero empezaron a salir varias certificaciones que ni yo las conocía. Yo no sabía que dentro del mundo estético hay una organización que te da Organización Mundial de Escuelas de Estilismo. Ahí está, lo googleaste. Ahí va, sí, obvio. Qué capo. Bueno, ves, por ejemplo, la representante en Santa Cruz es Gabriela Turra, la de IAP, la del Instituto Argentino de Peluquería. Entonces ella me llamó y me dice, che, Moy, mirá, está esto. Y vos tenés que pagarte la certificación, obviamente aparte, pero si vos ya fuiste los 6 meses y vas y rendís con Gaby, es mucho más fácil. Y esa certificación está bárbara porque podés usarla en toda la Argentina, ¿me entendés? Claro. Sí. Está bárbaro. Entonces, estas cosas nacen de la escuela de oficio, de una realidad. Toda la gente está pensando en cómo crecer o cómo hacer crecer al otro, que eso es lo que a mí me da ansiedad. Me pone muy contenta, pero me da ansiedad porque digo, wow, mira, hay tantos mundos que a veces uno no conoce, que te abren tantas puertas en diferentes lugares que es maravilloso. Moira, y te consulto por el tema de los horarios, digamos, de cada uno, no específico de cada uno de los cursos, pero sí entiendo que se adaptan en algunos casos en un horario que no le interrumpa la jornada laboral o el desarrollo de la misma. Por lo general, la gran mayoría son después de las 18 horas en la semana, y después tenemos ahora nos pidieron los domingos, no. Así que el sábado doble jornada, mañana y tarde. Está bien. Perfecto. Bárbaro, Moira. Bueno, ahora a las 4 de la tarde reabría, ¿no? La inscripción, las puertas de la escuela, ¿no? Para la inscripción. Exactamente. Y bueno, y ponele que el viernes vamos a estar publicando todo lo que vamos a tener para la semana que viene ya confirmados. Pero bueno, es la gran mayoría apuntando al rubro estética. Perfecto, perfecto. El viernes te volvemos a llamar y ahí chequeamos cuántos inscriptos tuvieron en esta primera, en esta reentrée y en la que se viene. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Bueno, te agradecemos como siempre gracias. La buena onda, Moira. Muchas gracias por tu tiempo. Un beso enorme. Un beso. Chao, hasta luego. Bien, entonces ¿Qué se va a anotar usted, oiga? A mí ¿sabe qué me llama la atención? Aprendí a hacer factura. A mí, bueno, le mando un saludo a Gusti, amigo y parte de la Secretaría de Producción. Esas que las ves doraditas, cuando vas a la panadería las ves doraditas. Sí, bueno, vaya a hacer el curso de panadería. Sí, por eso te digo. Y después trae acá y le hacemos... Le mando un saludo a Gusti, que justamente pertenece a la Secretaría y estaba escuchando la radio y además también, obviamente, parte. Bien, vamos a recordar cuáles son los cursos que a mí me gustaría el de tapicería y restauración de muebles. A mí igual. Sin duda. Ahí hay un gran campo de desarrollo, porque vos caminando por la ciudad o vas recuperando cosas, chequeando Marketplace, alguien se está deshaciendo de un sillón por 50 lucas y vos decís, lo compro, le invierto una moneda, lo vendo a 200 lucas, ponerle un buen sillón
iba mandando, ¿no? Tenés que aprender bien el oficio, ¿no? Yo se lo acabo de mandar a mi hermano, le digo... Igual para restaurar las cosas de la casa de uno. ¿Sabés qué? Ahí, es carísima la tapicería. Creo que en la primera hubo restauración de muebles. En la primera bueno, en esta justamente hay también. También. Eso me gustaría también aprender. Vamos a repasar. Usando herramientas. Repasamos cuáles son los cursos a los que se pueden anotar hoy. Porque la semana que viene puede ser que salgan nuevos. Tenemos curso de pastelería. Hoy. No le preguntamos porque también hay uno de musculación que se anotó muchísima gente que lo hacen en conjunto con la Secretaría de Deportes. Pero es para líderes deportivos, ¿no? O para quien quiera. Para cualquiera. Ah, mirá. Bueno. De hecho, si querés ir a muscular. Que tenés que tener un cierto estado físico, ¿no? Porque sí. Te sugiero. Instructor de Homero Simpson, instructor de musculación. Después hay que echarte como 50 vasos de agua fresca para que se te pase la garrotera si no estás acostumbrado. Sí. Pero bueno, recordemos entonces cuáles son los cursos a los que se puede anotar la gente. Adelante. Hoy, porque la semana que viene se van a sumar más. Sí. Costura creativa. Costura creativa, temática, productos para emprender, como puede ser las cartucheras, bolsos, neceser, mochilas, todas esas, bolsos materos. Muy bueno. Después, herramientas esenciales para la búsqueda de trabajo y desempeño profesional. Tapicería y restauración de muebles. Mantenimiento domiciliario. Esto incluye electricidad, plomería, gas domiciliario. También Instagram. También. Sí, está re. Instagram para emprendedores. Te enseñan todos los tips para poder abrir tu cuenta, cómo potenciarla, cómo vender, cómo promocionar, cómo difundir, cómo mostrar tus productos. Después, capacitación de coaching. Gabriela Toledo va a ser la disertante, va a hablar del poder de la palabra, cómo usar la voz para transformar, hablar y crear, cómo desempeñarse también. Me encanta. Creo que la palabra es nuestro capital. Claro, sí. ¿Y cuánto vale eso? 2.000. No sé, esto también para poder mejorar, digamos, la forma en la que uno se relaciona con los clientes. Con el cliente, claro. Y con los potenciales clientes. Pastelería para principiantes, que va a ser teórico y va a ser práctico. Electricidad domiciliaria. Estos son los que están hoy. La semana que viene posiblemente podrían abrir el cupo, las inscripciones para manicura, maquillaje, ¿qué más? Ya te digo que lo tengo por aquí. Peluquería y bartender. Que está confirmado, dijo el de bartender. Y uno más me falta. Nos falta uno que no me acuerdo cuál peluquería, maquillaje, manicuría y bartender. Sí, dijo que eran 5. No me acuerdo. No, eso. ¿Eso? Bueno. Exactamente. Bueno, Qué eso. Bueno. Así que hoy a las 4 reabre nuevamente la inscripción. Ya son las 4, ¿no? 4 y 4 minutos. Bien, ya reabrió. Lisandro de la Torre, 1070. Ahí va. Esto es producto de un convenio entre la municipalidad y la UMPA, recordemos también, ¿no? Un trabajo en conjunto. Muy bien. Dicho todo esto, hablamos como recién operado. La gente que se queja de que no hay escuelas de oficios. Dice, deberían haber escuelas de oficio. Bueno, acá hay. Ahí tenés. Y sí, claro, espectacular. Ahí tenés. Obviamente no vas a tener todo lo que vos querés aprender. De a poquito. De a poquito. Claro. Pero van incorporando. Son muchas, Hay muchas. Y además porque también... La parte práctica achica el lugar también. Claro, metés 5 máquinas a coser. Y hay que tener el capacitador. Claro. Porque no para todo debe haber gente del todo desarrollada para capacitar. Además, como decíamos, en convenio con la universidad está certificado todo esto. Exacto. Está muy bien. Y gratis. Es gratis. Recordemos, por si hace falta decirlo, pero es gratis. O sea, te aprendió un oficio. Salida laboral. O una salida laboral. No te digo un oficio completo, después con la experiencia, con los años. Pero aparte, viste que dijo que, por ejemplo, esto se divide en módulos, suponete con tapicería. Vos primero empezás con lo inicial. Si te gustó, haces el módulo 2, el siguiente mes. Si te siguió gustando y querés más, haces los 4 completos. Y después, posiblemente, porque esto es lo que suele ocurrir, que suelen abrir después otras capacitaciones para más avanzadas. Claro. Entonces, o sea, uno empieza y después no sabes dónde va a terminar esto. Claro. Pues está muy bueno, Totalmente. Muy bien. Y además es en un espacio recuperado también, ¿no? Que no era un espacio que... Un espacio ocioso. Oficinas, antes de prenderse fueron oficinas con papeles. Era la oficina administrativa de la UMPA. Claro. Era un espacio ocioso que hoy está aprovechado. Muy refuncionalizado. Tema musical y corte. ¿Pidió uno, Claudia? ¿Vamos con ese? ¿Qué pediste? Mala suerte, creo, ¿no? Sí. ¿De quién? Casu. Ahí va.
De lunes a viernes, Fuera de Contexto. Beto y Claudia te hacen compañía en la tarde de la radio, con las noticias que necesitas escuchar. Fuera de Contexto, con la conducción de Beto Barría y Claudia Rataro. Fuera de Contexto, el programa que siempre va a estar con vos, por Radio Nuevo Día 100.9. Sea mejor que te abrace y te bese como yo nunca lo pude hacer, y que nunca más te acuerdes de cuánto yo te supe querer. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte, amor. Me atormenta que conozco el encanto de las mujeres, la belleza y los placeres, porque también yo fui carnada de inútiles en cantinas, limpiándose las narices, escondiendo cicatrices, bajando de limusinas. He visto amor más de lo que debería, he dicho cosas que nunca te diría. Dame tu calor que traigo el alma fría y no confía en nadie más. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte, amor. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte, amor. Yo ya no quiero temerte, quiero en mi cama tenerte, adorarte y merecerte, abrazarte aún más fuerte y di mi nombre, grítalo, que este mundo es de los dos. Grita fuerte nuestro amor y que nos escuche Dios. Mala suerte, yo pido por ti, pido de rodillas. Con tanta mala suerte, que te quedes aquí, quédate conmigo. Con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte. Yo nací con tanta mala suerte, tengo miedo de perderte, amor. Yo soy la desafortunada. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos celebrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. El 15 de junio, la familia festeja fuerte en el Club Boxes. Abel llega a Río Gallegos con Cordillera y Mar, una gira única. Conseguí tus entradas en www.ligue-medioarte.com. Clientes Mastercard BNA hasta 9 cuotas sin interés. Invitan Fantus, Río Uruguay Seguros y Flechabús. Producen Plan Divino y Fedorco Producciones. Nos vemos en la música. Abel es Sony Music. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz.
Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cambia el chip. Llegó SS Móvil, la telefonía móvil que va con vos. Ahora, SS Servicios te ofrece telefonía móvil con cobertura en todo el país. Potenciado por eMowi. Y lo mejor de todo es que podés mantener tu número o pedir uno nuevo en minutos. Contactanos por WhatsApp al 2966 5915 73 o entra en www.ssmóvil.com.ar. SS Móvil te llama. ¿Vas a atender? Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. ¡Atención Santa Cruz! Se viene el segundo bingo programado del Grande Bingo Diga Sí al ALSEC 2025.
Este 28 de mayo, desde las 16 horas y en vivo para toda la provincia, 6 partidas que salen o salen. En la primera, 3 millones de pesos. En la segunda, 4 millones de pesos. En la tercera, 5 millones de pesos. En la cuarta, 6 millones de pesos. En la quinta, 8 millones de pesos. Y en la sexta partida, 10 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Acordate, podés seguir este y todos nuestros sorteos en vivo por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrená billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia. A solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Atención Río Gallegos. Calmat se agranda y se renueva para seguir construyendo sueños junto a todos los santacruceños. Estamos creando un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados, pensado 100% para vos, con todos nuestros productos para que puedas ver con tus propios ojos todo lo que tus espacios necesitan. Aberturas, griferías, sanitarios y mucho más.
Te vimos construir, ahora nos toca a nosotros. Este 21 de abril abrimos nuestras puertas. Te esperamos como siempre en Avenida Asturias 363. Calmat, materiales de construcción. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Viernes, fuera de contexto. Beto y Claudia te hacen compañía en la tarde de la radio, con las noticias que necesitas escuchar. Fuera de contexto, con la conducción de Beto Barría y Claudia Rataro. Fuera de contexto, el programa que siempre va a estar con vos, por Radio Nuevo Día 100.9. Corazón, no sé luchar contra el amor. Se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Y